segundo libro de Samuel, capítulo número 9, la historia de Mefiboset. ¿Nunca ha conocido usted a un niño o a alguien que se llame Mefiboset? Yo creo que como uno, ¿verdad? No muchos les ponen. Ahora, esta historia es una historia muy hermosa. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y a nosotros, hermanos, nos cuesta mucho entender en su totalidad. Ahorita lo vamos a leer, solo déjenme decirle esto como introducción. Y para que los hermanos que no lo han encontrado, darles tiempo que lo encuentren. Segunda de Samuel, capítulo 9. Le decía que a nosotros nos cuesta mucho entender la totalidad de la gracia de Dios. La entendemos algunos un poco y otros no la entendemos. Que el pecador, lo único que tiene que hacer, no importa cuán grande sea ese pecador, lo único que tiene que hacer es arrepentirse, venir a los pies de Cristo. Y ese pecador obtiene perdón de pecados y vida eterna. O sea, no tiene que hacer nada. Y eso a veces choca a la mente humana. De hecho, toda religión está diseñada para que el hombre haga algo para Dios, para ganarse la salvación, para ganar el favor de Dios. Pero la gracia es lo que Dios hizo por el hombre, el regalo de salvación que el Señor hizo por el pecador. Entonces cuesta entender la gracia divina. Escuché a alguien decir, hace mucho tiempo decir, yo voy a empezar a buscar de Dios y a ir a la iglesia cuando yo cambie, cuando yo me sienta preparado para hacerlo. Le gustaba echarse sus cervecitas, fumaba, era un hombre responsable, decía malas palabras, lo que podemos decir es normal en el mundo, ¿verdad? Pero él decía que iba a buscar de Dios hasta que pues él decidiera cambiar, ¿verdad? Entonces ese es un concepto erróneo de la gracia. O cuando uno peca y cae, cuando uno está en la lucha contra el pecado, y quizás mira uno que su vida no cambia en ciertas zonas de la vida de uno, y uno es muy fácil para ver el pecado y las faltas en los demás también, por la falta de gracia que hay en uno. Y hay gente que deja de venir a la iglesia porque mira que no cambia. No ha entendido la gracia de Dios. Si cuando pecamos, hermano, lo que tenemos que hacer es no alejarnos de Dios, sino acercarnos al trono de la gracia. Y Dios dejó esta historia, entre otras, pero esta historia es una historia maravillosa, la historia de Mefiboset, que es una historia que nos ilustra la gracia divina. Cómo el Dios santo y todopoderoso lleva su gracia hacia los pecadores. Como el Dios santo y todopoderoso busca a hombres a quien salvar y a quien mostrar su favor y su misericordia. Y si estamos aquí, hermanos, no es por nuestras propias fuerzas. Decía Pablo, viendo a todos los demás apóstoles, y yo he hecho más que estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si soy salvo, y si soy un ministro del Evangelio de Jesucristo, y si soy un predicador, no es por mis fuerzas, es por la gracia divina.
que Él no solo me ha salvado, sino me ha hecho un predicador del Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando usted recibe una invitación a orar, a hacer una lectura bíblica o lo que sea, a limpiar la iglesia, tómelo como un privilegio de parte de Dios. Y no lo mire como algo tan difícil, porque no es en sus propias fuerzas, sino debemos experimentar la gracia de Dios en lo que hacemos. Él es el que nos da la sabiduría, la habilidad, la unción, la capacidad. Él es quien nos capacita. Amén. Amén. Por eso cuando subo acá no se me ponga nervioso. Un poquito, yo a veces también me pongo un poquito nervioso, pero no mucho. Segunda de Samuel capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Un lisiado. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset. Aleluya. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, el abuelo de Mefiboset, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, abre nuestro entendimiento esta tarde, para que entendamos la magnitud, la profundidad de tu gracia hacia nosotros pecadores. Seamos edificados a través de tu palabra, y sea tu nombre exaltado al descubrir cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia,
cuán profunda es tu gracia, y que aprendamos a vivir cada día en esa gracia divina. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Antes de comentarle la historia, déjeme ir sobre unos versos. Usted quédese ahí, por favor. Y vamos a ver cómo esta historia nos ilustra la condición del hombre, su condición espiritual y el gran amor de Dios, su gran misericordia, su gracia hacia los pecadores. En primer lugar, el hombre es salvo por gracia, no por ninguna obra. No hay nada que el hombre pueda hacer para comprar su salvación, para adquirir la salvación. Ninguna obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, cuando creemos que es por fe, esa fe es un don que Dios nos da, ni siquiera eso es de nosotros. Si Dios no nos da la fe para creer, no podríamos alcanzar la salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El creer lo concede Dios. No es que alguien pueda decir, es que yo sí tuve fe, yo tengo más fe que otros, como los que andan ofreciendo milagros a diestra y a siniestra, y dice, si crees, entonces va a ocurrir tu milagro. Y tienen el pretexto que cuando no hay milagro le echan la culpa a la persona y le dicen, es que no tienes fe. Y yo le digo una cosa, Jesús puede sanar con fe o sin fe, porque de Él es el poder. Incluso Jesús no depende de la fe de los hombres. Dios no depende de la fe de los hombres para manifestarse cuando Él quiere manifestarse. Como creyentes sí debemos creer, y Dios nos ha dado fe. Dios no solo la salvación es por gracia, no solo la fe es un don divino, perdón, sino el mismo arrepentimiento Dios lo concede. Usted y yo no tenemos la capacidad en nosotros mismos para venir al arrepentimiento si no se nos es dado de parte de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es que todo esto es de parte de Dios para que ninguno nos podamos jactar. Si me he arrepentido es porque ese arrepentimiento Dios me lo concedió. Si he creído, si tengo fe salvadora, es porque Dios me dio esa fe salvadora. Y si soy salvo, es por gracia, no es por obras. Porque, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios es un cadáver espiritual. Y Él os ha dado vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nuevamente pone entre paréntesis, por gracia sois salvos. Estábamos muertos, no podíamos creer. ¿Un muerto puede escuchar? Así es el hombre sin Dios, no puede escuchar, no entiende el evangelio, es sordo al evangelio, y Dios le tiene que dar el arrepentimiento, concedérselo, y Dios le da la fe para que crea, y entonces ese hombre viene de muerte a vida. ¿Se recuerda de Lázaro? ¿Qué pasó ahí? Lázaro no podía oír, pero respondió a esa voz divina de Jesucristo: Lázaro, levántate. Lázaro estaba muerto, no podía hacer nada. Así es el hombre sin Dios. Necesita recibir vida de parte de Cristo.
No solo eso, sino la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Usted y yo por naturaleza no buscábamos las cosas de Dios. El hombre a veces está contento con una religión. No hagas esto, deja de hacer aquello otro, ahora haz esto, ve el domingo a la iglesia y el hombre se siente bien con Dios. Pero es una religión solamente. Haz ciertos ritos, haz ciertas cosas, no hagas esto, haz esto, y son reglas nada más. Pero aunque el hombre tenga religión, aunque el hombre sea religioso, si no ha nacido de nuevo, si no le ha sido dada vida de parte de Cristo, es un enemigo que está hacia las cosas de Dios. Recuérdese usted, quizás al principio no mucho quería venir a la iglesia, no le gustaba, se aburría, no entendía. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Qué aburrido, o quizás la situación de alguno que está viendo ahorita sea eso. Qué aburrido era la iglesia. ¿Y cómo se tardó hoy el hermano ese que cantó? Ojalá que ese que está ahí predicando no se tarde tanto. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en enemistad con Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más que estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todo esto lo traigo a luz. Yo sé que usted lo sabe, lo ha escuchado. Pero para que veamos nuestra condición sin Dios. Que podamos ver el contraste de la condición del hombre sin Dios, que es un enemigo de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, que no se puede arrepentir a menos que Dios le conceda arrepentimiento, que no puede creer a menos que Dios le dé el don de la fe y así venir a ser salvo por gracia. Ahora, Dios no tenía ninguna obligación para hacer esto. Dios no tiene ninguna obligación con el pecador. Es más, a los ángeles que cayeron, Dios no les levantó un salvador como a los hombres. A los ángeles poderosos que cayeron, Dios no mostró su gracia. Y a la creación de los hombres, sí mostró su gracia. Ahora vamos a la historia de Mefiboset, para que veamos nosotros cuál era nuestra condición y que nosotros nos podamos identificar con Mefiboset, porque la historia de Mefiboset es su historia y es mi historia. Y esta narración va a ver usted cómo nos ilustra el amor, la misericordia, el perdón y la gracia divina. Deje que le lea como introducción. Quédese usted ahí, por favor, 2 Samuel 4:4, que nos muestra cuáles son las circunstancias, algo que cambió, algo dramático que sucedió en la vida de Mefiboset. Una tragedia por culpa de su abuelo que se había rebelado en contra de Dios, el rey Saúl. Por culpa de la apostasía de Saúl y su falta de arrepentimiento, Dios le quitó el reino y se levantó a alguien conforme al corazón de Dios. Por eso muchas veces, hermano, los pecados de los padres, la rebelión de los padres puede afectar la vida de los hijos. Así es, amén. 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aunque Mefiboset nació en la casa real, nació como un príncipe, nació en la línea hereditaria para ser rey, que su abuelo era rey. Jonatán era el primogénito de Saúl, a él le correspondía luego el reino, y después de Jonatán el reino le correspondería a este niño,
a Mefiboset. Durante 5 años tuvo la protección de su abuelo, el rey, y del príncipe, Jonatán. Durante 5 años fue el niño consentido. Todo lo que se le podía dar a un niño a esa edad, él lo tuvo, porque era nieto del rey. Pero un día, en una sola hora, en una batalla, muere su abuelo y su padre queda huérfano. Y no se menciona a su madre por ningún lado. Posiblemente pues, la madre murió en el parto. Quedó solo. Quedó prácticamente abandonado. Y cuando llega la noticia de que su abuelo Saúl y su padre Jonatán han muerto, la nodriza, la niñera, se espanta y sabe que todos los hijos del rey, que toda la casa de Saúl va a ser perseguido y van a ser muertos todos. Y en su afán de proteger a este niño, sale corriendo. No se nos dan detalles, simplemente que se cayó, tuvo que ser caído de algo alto para que el niño quedara lisiado de por vida. E iba a llevar como un estigma la cojera. Y como un estigma que era nieto de un rey locuaz. Porque Saúl enloquecía. Dice la Biblia que Dios enviaba un espíritu inmundo que le atormentaba. Y David tenía que ir, cuando era jovencito, le tenía que tocar el arpa para tranquilizarlo. Entonces, en un día, cambió por completo la vida de Mefiboset. 5 años es una edad muy tierna para conocer la tragedia, el infortunio de esa manera. Ahora no solamente no iba a poder caminar como los demás hombres, iba a tener una cojera de por vida, lisiado de por vida, sino que tenía que vivir en el anonimato con miedo por su vida, porque era nieto del rey Saúl. Pero esto, hermanos, ilustra lo que les expliqué al principio. ¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? De un día a otro él quedó huérfano, lisiado y pobre, y un hombre con un estigma por ser el nieto del rey infatuo de Saúl. Este evento marcó la vida para siempre de Mefiboset. ¿Sabe usted que el hombre espiritualmente está lisiado? El hombre espiritualmente está ciego. El hombre espiritualmente es pobre. La condición de Mefiboset, la desgracia de Mefiboset, nos ilustra la condición del pecador, la condición del hombre sin Dios. Por eso le digo que la historia de Mefiboset es su historia y es mi historia. Lisiados espirituales, pobres espirituales. Romanos 3, 10, 11 y 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Sabe de dónde salen los pecados y los malos pensamientos? De su corazón y de mi corazón. Le dice Pablo a Timoteo, no le dijo, cuídate del vecino. No le dijo, cuídate del hermano Patzán. No le dijo, cuídate del hermano Arango.
Le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Qué le está diciendo? Cuídate de tu corazón, Timoteo. Porque el corazón es lo más engañoso y lo más perverso que hay. Yo le he dicho esto muchas veces. Porque son cosas evidentes. Hablar mal, expresarse mal, decir malas palabras, decir groserías. Eso no hay que ir a una escuela. Eso se da a flor de piel. Júntese con alguien que habla solo patanerías por un tiempo. Y al rato usted va a resultar hablando igual que él. Porque lo malo se pega. Pero para lo bueno hay que ir a la escuela. Para lo bueno hay que esforzarnos. Para lo bueno hay que buscar de Dios. Y esa es la condición de todos los hombres. Ahora sí, nuestro texto, 2 de Samuel 9. Pues ya vimos quién era Mefiboset, ya vimos sus circunstancias, que era pobre, con temor en su vida, escondiéndose, posiblemente temiendo por su vida, lisiado, y con el trauma de haber perdido a su abuelo y a su padre en el mismo día. Realmente sin nadie que lo protegiera durante su niñez, durante su adolescencia. Una vida muy desdichada. Y así es la vida del hombre. Sin Dios es una vida desdichada al final. Versículo 1, 2 y 3 de 2 Samuel 9. Es la iniciativa de David. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. O sea, como dice, a tus órdenes, rey David. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, mire el estigma, lisiado de los pies. ¿Por qué no le dijo, ha quedado un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset? No, ha quedado un hijo de Jonatán que está lisiado de los pies, que está chueco de los pies, que está cojo. ¿Cómo le decimos a los cojos en Guatemala, hermano? Está renco, ¿ah? Chenco. ¿Cómo le dicen en México? A los chencos. Eso los cojos, no tengo otra palabra. Está bien. Estaba cojo, lisiado, Patacuta. chenco. Pero aquí ya había pasado años. Mefiboset ya era un hombre. David ya tenía años de ser rey. David estaba gozando de las glorias de su señorío y David estaba en el cenit de su poderío como rey de Israel. Había vencido a sus enemigos. El reino de Israel estaba estable. El nombre de David era famoso. Sus enemigos le temían. El pueblo de Israel vivía en paz. Y ante esta situación, un día en tanta bendición, él se recuerda de un pacto que había hecho de muchacho con su amigo Jonatán. Y Jonatán le dijo, prométeme que cuidarás de mi descendencia. Y viéndose David tan bendecido por Dios, haber sido Dios mismo que le trajo a su corazón y a su pensamiento aquella escena de su juventud, aquel pacto con Jonatán, su amigo, y empieza él a preguntar, ¿ha sobrevivido alguien de la casa de Saúl para que yo le haga misericordia? Y se empieza a buscar en el reino y encuentran a un siervo, a alguien que había sido siervo del rey Saúl que se llamaba Siba. Y lo traen delante de la presencia del rey David y le pregunta, ¿hay alguien que sobrevivió de la casa de Saúl al cual yo pueda mostrar misericordia? Y Siba le dijo, sí, hay un hijo de Jonatán que está renco,
que está lisiado, que está cojo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mefiboset nunca hubiera tenido el atrevimiento de buscar al rey David, porque sabía que su abuelo Saúl había buscado la vida de David, lo había tratado de matar, había perseguido a David injustamente. Mefiboset sabía que su abuelo había desagradado a Dios y por eso había sido arrancado del reino y temía por su vida. Además de ser un cojo que no se podía trasladar de un lugar a otro si no era por la ayuda de un burro, de un burriquito. Él temía por su vida. Nunca se le hubiera ocurrido buscar a David para pedirle un favor. Nadie puede acercarse a Dios porque somos lisiados espirituales, a menos que Dios se acerque al hombre. No hubiéramos podido acercarnos a Dios. Y Dios se quiso acercar tanto al hombre que no se quedó en los cielos, no se quedó en su trono, sino que descendió y entró en el vientre de María y tomó cuerpo de hombre. Y el Hijo de Dios se manifestó y predicó y sanó y echó fuera demonios. Pero el plan de Dios, el plan divino era que fuera a la cruz para que diera su vida santa y derramara su justa sangre para hacerse de un pueblo salvo, para salvar a los pecadores. Y esa es la ilustración cuando David está buscando a un descendiente de Saúl. Dios está buscando pecadores para hacerles misericordia. Ahora es el tiempo de misericordia. Hoy es el tiempo de salvación. Vendrá un día en que la puerta del arca será cerrada y ya nadie podrá entrar. Pero ese día aún no ha llegado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de misericordia. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. David entonces envía a traer a Mefiboset a su presencia, versículos 4 y 5. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Imagínense en el transcurso qué pasó en la mente de Mefiboset. ¿Me van a quitar la vida? ¿Se va a vengar David de la persecución de mi abuelo? Imagínese usted el temor, la pregunta, la ansiedad en el transcurso del camino que tenía Mefiboset, preguntándose: ¿qué quiere el rey David conmigo, que soy un lisiado? ¿Qué quiere el rey David conmigo, que tengo el estigma de ser nieto del rey lunático, del rey apóstata que Dios rechazó y le cortó el reino? Y llega el momento cuando le entran en palacio y se encuentra frente a frente con el rey David, quien tenía el poder en una palabra para quitarle la vida o para bendecirle y mostrarle misericordia. Porque Dios tiene el poder, no nos debe dar para quitarnos la vida cuando Él quiera. Así es. Pero hasta el día de hoy Él ha decidido no quitarnos la vida, sino mostrarnos misericordia y bondad, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que tenemos el estigma de Edén, de la caída de Adán y Eva en el jardín de Edén, a pesar de que tenemos una naturaleza lisiada que nos lleva constantemente al pecado. A pesar de eso, Dios nos trajo a su casa, a su palacio, no para condenarnos, sino para hacer misericordia. Pero hasta aquí Mefiboset no sabe lo que va a pasar con su vida.
Mire qué hermoso el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Qué más podía hacer Mefiboset? Y mire, no le dijo David, hijo de Saúl, eso hubieran sido malas noticias. Hijo de Saúl. Tampoco le dijo, hijo de Jonatán. Es interesante porque cuando adelante en el libro de Crónicas se habla de la descendencia de Jonatán, de Mefiboset, de Micaías, el hijo de Mefiboset, no se le llama Mefiboset. Se le llama Merib Baal, eso está en Segunda de Crónicas. Como que Merib Baal era su nombre legal y quizás era conocido como Mefiboset. Pero su nombre era una contradicción porque Mefiboset quiere decir aquel que echa la vergüenza, el que quita la vergüenza. Eso quería decir Mefiboset. Cuando él llevaba la vergüenza de ser nieto de Saúl, cuando él llevaba la vergüenza, el estigma de ser un lisiado, de ser un cojo, de no poder caminar y desenvolverse como los demás hombres. Pero es así como lo llama el rey David. Porque el rey David va a ser el instrumento de parte de Dios para quitar la vergüenza y el estigma que llevaba en su vida esta persona. Jesucristo es el instrumento que Dios ha usado para quitar el estigma del pecado en nosotros. Para quitar la vergüenza de nosotros. Y así como David llamó por este nombre a Mefiboset, así nos ha llamado a nosotros. No nos dijo gran pecador, sino William Mefiboset. Juan, ¿qué se me hizo, hermano? Mefiboset. Voy a quitar tu vergüenza de pecado. Sujei Mefiboset. Adalberto Mefiboset. Versículo 7. Sigamos escuchando las palabras de David. Era buena noticia que le llamara Mefiboset, porque era David el que tenía el poder, la capacidad para quitar su pecado, para quitar su vergüenza, para quitar el estigma con que cargaba este hombre de sus espaldas. Y le dijo David, lo primero que necesitaba oír es, no tengas temor, no temas. ¿Cómo se sentirá uno delante de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que conoce el corazón de uno, de un Dios que conoce las vergüenzas y el pecado y los malos pensamientos de uno? ¿Cómo no a uno de temer delante de ese Dios santo? Cuando el Señor Jesús hizo la multiplicación de los panes y ahí estaba Pedro, le dice, oh, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cuando Isaías se le abre el templo y mira a Dios en su gloria, dice, oh, soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos, no porque dijera malas palabras, sino porque era un pecador como usted y como yo. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, antes de pecar bajaba Dios a platicar con ellos y ellos salían corriendo al encuentro de Dios porque no había pecado, no había vergüenza en sus vidas. Pero cuando pecaron vino la vergüenza y dice la Biblia que se escondieron porque tuvieron vergüenza. Pero Dios le dice al pecador, Jesucristo le dice al pecador, no temas. Hoy no he venido a juzgarte, sino hoy he venido a quitar tus vergüenzas, Mefiboset. No temas, porque yo haré misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Lo que Dios quiere hacer con el pecador, por amor a Cristo,
es hacerle misericordia. Si Dios te ha llamado y si Dios me ha llamado, no ha sido para condenarnos, sino para hacer misericordia de nosotros, para mostrar su amor, para mostrar su fidelidad, para quitar nuestra vergüenza, para perdonar nuestro pecado. Amén. No temas, Mefiboset, porque a la verdad yo haré misericordia contigo. Que vea un hombre rico y poderoso y le diga a usted, ¿sabes que te pareces mucho a mi hijo que yo perdí? Te voy a empezar a tratar como a mi hijo y te voy a heredar todo lo que yo tengo porque perdí a mi hijo y no tengo a nada de que dar. Pero ¿cómo se sentiría usted? O sea, si sacara la loto. Después de tanta vergüenza, después de una vida tan trágica, tan triste de este hombre, vino el día en que Dios tuvo misericordia de él y lo trajo a David para bendecirlo. Y el hombre más rico y poderoso de todo Israel, a quien Dios había bendecido, le dice, no temas, porque a la verdad, como que dice, seguramente yo te voy a bendecir. Porque David tenía plata, David tenía poder, David tenía palacios, David tenía propiedades, David tenía un ejército. La palabra de David era ley. Y el que nos bendice a nosotros es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Es el dueño de todas las estrellas. Amén. Es el más poderoso que tiene ejércitos de ángeles. Que en el Antiguo Testamento un ángel, no recuerdo cuántos mató, a 300,000 o a 100,000. Uno de sus ángeles. Y mandó al que estaba cansado porque venía a hacer otro mandato. Haré misericordia por amor de Jonatán y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Ahora, si Saúl era el que había sido rey, imagínense, tenía muchas propiedades. Ahora, todo lo que era de Saúl, yo te lo devuelvo. O sea que ya no vas a tener por qué preocuparte. Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted no ha dejado ni un día de comer. Es más, hasta comemos de más. Con esto de la pandemia, mucho tiempo en casa. Pero tengan por seguridad, hermano, que hasta el último día de nuestra vida, Dios cuidará de nosotros. Y nos dará lo necesario. Entonces le restaura. Lo restaura a una posición de gloria, lo restaura a una posición de privilegio. Viene de ser un hombre pobre, ahora es un hombre rico. Dese cuenta cuán ricos somos en el Señor, cuánta bendición tenemos en el Señor. Amén. Y esta bendición de esta vida, hermano, no es aún nada de comparar con la vida venidera. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? 8. Iba a devolver todo. ¿Pero qué versículo es? 8. Me lo agarré, ¿verdad? No tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia de ti por amor a Jonatán. Todo lo que Dios hace, toda la bendición, es porque Dios ama a su Hijo. Y Dios ama mucho a Jesucristo. Y esa es nuestra garantía. Y te devolveré todas las tierras. Decía que el Señor es nuestro restaurador.